Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Ahora también estamos por HRN, La Voz de Honduras. Hoy hablamos de la industria de la construcción, de los profesionales de la ingeniería civil y los grandes retos para mejorar proyectos y obras en nuestro país. Ingeniera Claudia Zúñiga Rodríguez, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenida. Gracias por permitirme. Buenas noches, estamos muy bien aquí hablando sobre este reto de la ingeniería en Honduras, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está ahora mismo la profesión? Siempre se nos dijo, ingeniera Zúñiga, que estudiar ingeniería en sus diferentes modalidades y más hablar de ingeniería civil era un área reservada de pronto para hombres, pero ahora hay muchas damas que han entrado en la profesión. Sí, de hecho hemos crecido bastante. En el gremio solamente 2 mujeres han sido presidentas, una de ellas yo. En la historia de 55 años que tiene el gremio, imagínense un gremio que solo 2 mujeres ingenieras hemos sido presidentas. Pero ahorita en este periodo o es mujer, porque somos 2 candidatas mujeres nada más, ¿verdad? Hemos crecido y el machismo que siempre se ha dado, pues siempre se viene dando, pero aún así nos ve crecer, ya tenemos un 25% de población mujeres en el colegio. ¿Cómo esperan lograr llevar la mayor cantidad de profesionales de la ingeniería civil a pronunciarse en este escrutinio que tienen el domingo? Se va a elegir una nueva junta directiva por 2 años. Y romper esos paradigmas que usted me dice se han presentado a lo largo de estas 5 décadas y media. Pues yo creo que los mismos, el paradigma se ha dado en que los mismos profesionales, los varones, en las mismas facultades de ingeniería decían, esta es una profesión más orientada a mujeres, a varones. Pero esto es cuestión de carácter. Yo creo que las mujeres también hemos ganado nuestro espacio y nos lo hemos ganado a pulso, o sea, participando en los proyectos, participando en la docencia y participando en la supervisión, no solamente en la construcción, ¿verdad? Entonces, hemos venido creciendo y hemos venido ganando ese espacio en el mismo transcurrir de los años, ¿verdad? ¿Cuántos son los ingenieros civiles en Honduras? El correlativo va por 8.500 agremiados, pero activos estamos, o sea, porque hay de esos 8.500 ya han fallecido algunos y otros que se han retirado, porque hay colegas que se retiran de la profesión, hay 6.500 aproximadamente. De este número de activos, ¿qué cantidades estiman están listos ya y con el deseo de ejercer el voto este domingo? Pues mire, la apatía siempre y por el transcurso de los años siempre ha sido muy grande en la parte gremial. Los que queremos este gremio nos conocemos y hay 2.000 personas habilitadas para poder votar. Estamos habilitados nada más los que estamos inscritos y estamos solventes con el colegio, ¿verdad? ¿Se vota en qué lugares? Donde hay sedes del colegio, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en La Ceiba. ¿Se ha considerado otros espacios a futuro, considerando que es una profesión con presencia casi en todo el país por aquello de la ejecución de obras, por la supervisión de proyectos y todo lo que implica la industria de la construcción, donde la presencia del profesional de la ingeniería civil no debería faltar? Y digo no debería porque a pesar de que deben estar, en algunos lugares no se les toma en cuenta. Así es que el ejercicio ilegal de la profesión es uno de los principales problemas que tenemos como gremio. Pero sí, solo tenemos urnas en estos lugares. Sin embargo, nuestra reglamentación nos permite solicitar urnas
a las planillas que nos inscribimos con 40 días de anticipación. Lastimosamente en este proceso, como fue un poco atípico, no tuvimos la solicitud por parte de los agremiados, por ejemplo, de Choluteca, que ahorita nos están pidiendo la creación de un capítulo y que por ley ya prácticamente el capítulo está creado, solamente tenemos que habilitar ese capítulo. Y tenemos un grupo grande de colegas en la zona centro-sur, ¿verdad? Entonces, si con tiempo hubiésemos preparado la solicitud ante el Tribunal Electoral que está nombrado para este asunto, hubiésemos podido poner urnas en cualquiera de los lugares en los que con 20 votos o 20 votantes se hubiese solicitado. ¿Por qué me dice, ingeniera Zúñiga, que este proceso es atípico dentro de los ingenieros civiles? Por primera vez en la historia tuvimos un impasse, una de las personas no logró inscribirse, solamente éramos 3 planillas las que pretendíamos inscribirnos, 3 movimientos, pero una de ellas no logró presentar todos sus documentos en tiempo y se dio una impugnación, se dio un proceso de impugnación en el cual nosotros como planilla pues nos abstuvimos de opinar al respecto, ya que nosotros considerábamos que como planilla presentamos nuestros requisitos debidamente sustentados y quisimos mantenernos al margen, pero ya salió la resolución del Tribunal de Alzada, que es la misma junta directiva que se convierte en un tribunal de alzada ante una impugnación. Y pues su dictamen fue no procedía a la inscripción de la tercera planilla. Usted, ingeniero Zúñiga, ya fue presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Son procesos normales estos que registran a lo largo de la historia o los vicios de la política vernácula, que ya sabemos qué pasa en las elecciones, han llegado a los gremios? ¿Cuál es la experiencia que se ha vivido en el Colegio de Ingenieros Civiles? En el nuestro no. Nuestro gremio ha sido un gremio muy sano, muy noble, porque no hemos tenido la injerencia. O sea, yo creo que, el movimiento que yo encabezo, somos 14 miembros, somos 5 miembros que vamos para puestos de junta directiva y 9 miembros del Tribunal de Honor. Todos y cada uno tienen su corazoncito en algún partido político, todos. Pero del portón para adentro nunca hemos metido la política en el colegio. Entonces la política vernácula no nos ha afectado como gremio, aunque ahorita se mencionaba de que se sacaron publicaciones, decía que los cachurecos, que los del Poder Ciudadano, y se sacaron ese tipo de comunicaciones, pero para nosotros era más bien entristecedor ver que se quería meter la política vernácula al gremio, pero no, en el transcurso de los 55 años que tenemos como colegio profesional, nunca se ha llevado la política vernácula al colegio. ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Hacia dónde deben proyectar en este nuevo mundo los ingenieros civiles sus programas aquí en el país? Mire, nosotros como colegio, como gremio, hemos sido nombrados y delegados por el Congreso Nacional, por la creación de nuestra ley que fue aprobada en el Congreso Nacional en el año 64. Hemos sido delegados para organizar y regular el ejercicio de la profesión. Y ese es el debatir nuestro, ese es el ser del Colegio de Ingenieros Civiles, organizarnos, crearnos y regular la profesión. Al regular la profesión es un reto en el que nos hemos sido invadidos por otras personas que vienen a ejercer ilegalmente la profesión, y ese es un reto muy grande. Aparte de eso, los que estamos ejerciendo, nuestro mayor empleador es el gobierno, no podemos alegar otra situación, pero tenemos subempleo. Tenemos un arancel de honorarios profesionales, mínimos profesionales, que no es respetado. Tenemos ¿Cuánto ganan? 25.000 empiras. ¿Y hay aspiraciones de subir esas cantidades considerando la situación económica del país? Sí, de hecho, nuestra reglamentación nos pide la revisión anual de este arancel. Se han dado años en los que se ha mantenido debido a la situación del país.
Sin embargo, seríamos dichosos que ese arancel se respetara, pero tenemos personas en el gobierno que ganan 12.000, 13.000 lempiras y a eso quítale las deducciones, ¿verdad? O sea, vienen recibiendo ni siquiera la mitad del arancel de honorarios mínimos profesionales y ese es uno de nuestros retos ahorita, ¿verdad? Y este combate a la ilegalidad, ¿cómo lo esperan sustentar independientemente de quién esté al frente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras? Porque esto parece que se ha convertido en una moneda de curso legal en el país. Muchas profesiones, salvando excepciones por lo delicado que puede presentarse, pero que estamos llenos de ilegales, estamos llenos de ilegales. Sí, yo creo que en todos los gremios se da esto. En todas las profesiones tenemos competencia ilegal y competencia desleal, porque también son dos situaciones. La ilegal es el que se dedica a construir sin ser ingeniero. Y la desleal es el mismo ingeniero que se presta para ganar honorarios menores a los que deberíamos de estar cobrando. Yo hago una oferta de una construcción o de un trabajo X y viene y me dice alguien, mire, un colega suyo me lo hace por menos. Entonces también está la competencia desleal. Pero este trabajo del pago del arancel, que es algo que nosotros nunca... Mire, para nosotros sería bien fácil, si nosotros tenemos grandes empresas constructoras, que es más fácil paralizar la salida de la ciudad con volquetas, con retroexcavadoras, pero hemos sido un gremio noble, como le digo. Esa lucha nuestra es con acercamientos, esa lucha es con entendimiento y con plática y con diálogo. De hecho, nosotros como planilla hemos iniciado ya nuestras visitas, nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte y nos hemos acercado a varios ministros y con la bandera del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos revisar el pago del arancel de honorarios profesionales y hemos encontrado muy buena aceptación, nos han abierto las puertas sin conocernos. O sea, sin conocernos para decir vengo con un padrino, vengo con una persona X, y está el ofrecimiento de que revisemos de la mano el pago de estas personas que están abajo de los aranceles. Está con nosotros esta noche al banquillo la ingeniera civil Claudia Zúñiga Rodríguez. Una pausa, en breve continuamos. Incluso trabajar de la mano con la chico, nuestra planilla está muy interesada en trabajar con ellos. Hemos hecho acercamientos con el ingeniero Juan Carlos Icafi. De hecho, llevamos en nuestra planilla al gerente de la Cámara de la Construcción y ese es un indicativo que vamos a trabajar de la mano en pro de la profesión. Seguimos al banquillo con la ingeniera civil Claudia Zúñiga Rodríguez. Bueno, me habla que el Estado es el principal empleador. ¿Y cómo encontrar armonías para que no les metan no desleales, sino ilegales? Le decía que el diálogo, ¿verdad? O sea, es muy importante porque usted puede decir yo voy a pelear, pero no andamos buscando pelear, andamos buscando dialogar. Y sí ser muy insistente, porque esto no se trata, no me abrieron la puerta, no voy a poder lograrlo, no. Uno tiene que insistir como directivo, estamos en la obligación, porque para eso estamos nombrados, en la obligación de defender nuestra profesión. Y tenemos que andar buscando ese tipo de espacios, y esos espacios se van a dar en la medida que nosotros seamos insistentes. Es un equipo de trabajo, un trabajo que, como le digo, es en equipo. La fiscalía es un puesto muy importante y es de los pocos puestos que tiene el colegio que bajo su cargo tiene más empleados, asistentes de fiscal. Esos puestos son muy importantes para regular la profesión, del ejercicio de la profesión. Para mantener equilibrios y que le lleguen los proyectos a empresas reconocidas, a ingenieros que de forma independiente presentan proyectos y no a organizaciones no gubernamentales, ONGs, que en su momento ha denunciado la Cámara de la Construcción, les están brindando proyectos. ¿Qué esperan hacer?
Sí, ese es un tema que no es nuevo en el trato gremial, o sea, es un tema que hemos tratado en varias asambleas, es un problema muy grande para nosotros como gremio el tener este tipo de instituciones no gubernamentales como las ONG ejecutando proyectos, porque ellos no están autorizados a ejercer la profesión nuestra, ellos están usurpando nuestra profesión. Las ONG son instituciones para beneficio, para brindar beneficios. Ellos lo que deberían de hacer en todo caso es contratar ingenieros y empresas debidamente inscritas, pero no ejecutar este tipo de proyectos. Nosotros no demeritamos que la labor que ellos aspiran a realizar o que realizan es en beneficio de la población misma, para lo cual nosotros también estamos llamados a ejecutar proyectos en beneficio de la población. Pero no podemos seguir permitiendo que las ONG ejecuten proyectos. Y han descubierto, ingeniera Zúñiga, que efectivamente a nivel de grandes obras, donde hay inversión millonaria y de alta responsabilidad, se les ha confiado a estas organizaciones. Sí, yo creo que de hecho son proyectos más, tal vez, yo sé que se han dado proyectos, por ejemplo, construcción de hospitales, y que son proyectos grandes. Y hasta donde nosotros tenemos, yo no le puedo decir que conozco específicamente el proyecto tal, pero sí las denuncias que hay en los gremios, en las cámaras de la construcción y de empresas de consultoría, son que estos proyectos no están debidamente ejecutados ni supervisados por profesionales de la ingeniería. Ya la Cámara tiene un muy buen avance, la Cámara de la Construcción tiene muy buen avance en esta lucha que hemos emprendido porque estamos de la mano las tres instituciones. Recuerde, el Colegio de Ingenieros Civiles es realmente el núcleo de la construcción. Las cámaras dependen realmente bajo la sombría, las dos cámaras de empresas de consultoría y de empresas de construcción, la Chico y la CHEC, son bajo la sombría del gremio. Y los entes fiscalizadores y contralores del Estado, ¿qué papel juegan? ¿Han llegado con este tipo de quejas? No, hasta ahora se está comenzando. Como le digo, la Chico lleva ahí un trabajo ya muy adelantado, en el cual pensamos incluso trabajar de la mano con la Chico. Nuestra planilla está muy interesada en trabajar con ellos. Hemos hecho acercamientos con el ingeniero Juan Carlos Icafi. De hecho, llevamos en nuestra planilla al gerente de la Cámara de la Construcción, y ese es un indicativo que vamos a trabajar de la mano en pro de la profesión. ¿Han descubierto si hay ingenieros que al final, en esa deslealtad que puede ocurrir, han llegado para asumir la responsabilidad dentro de las organizaciones no gubernamentales que han manejado proyectos? Identificado personas con nombres, yo sería irresponsable en decir que conozco casos. Sí sé que algunas ONG subcontratan ingenieros para ejecutar proyectos, ¿verdad? Más la responsabilidad misma es la ONG quien la tiene, y eso no debe de ser así. Eso es la ilegalidad en la que se incurre, porque la ONG no puede desarrollar proyectos. ¿Hay protocolos, ingeniera Zúñiga, o parámetros en cuanto a nivel de inversión en donde forzosamente deben existir ingenieros civiles al frente de la misma? Sí, los proyectos que pueden ser ejecutados sin ingenieros civiles, o sea que los puede ejecutar un maestro de obras, son hasta el monto de $10,000. Estamos hablando de 250,000 empiras. Realmente eso es un parámetro que no ha sido... Proyectos pequeños. Pequeños. Y realmente ahí creo que nuestra ley está un poco desfasada en cuanto al monto. No ha sido revisado desde que fue creado el colegio en el 64. ¿Y hay algún plan dentro del programa que ustedes pretenden desarrollar en caso de convertirse en presidenta? Claro que sí, la revisión de nuestra reglamentación. Nosotros tenemos que estar con una reglamentación acorde a la realidad del país. Si tenemos esas falencias en cuanto a una ley un poquito antigua, tenemos que actualizarla, ¿verdad? Nuestra reglamentación ha venido cambiando en el transcurso de estos 55 años,
y necesitamos unificar todos nuestros reglamentos y ponerlos acorde a la realidad. Su planilla, ¿qué propone en eso? ¿Qué cambio es fundamental, es urgente para ponerse a tono ahora con estas posibilidades que se da de que empresas hondureñas liciten en El Salvador, en Nicaragua, como efectivamente ya lo han hecho algunas? Sí, muchas de nuestras empresas han estado participando. Recuerde que hace unos 5 años era un boom aquello de que el Tratado de Libre Comercio nos permitía igualdad de condiciones en los países del área. Y de hecho tuvimos algunas empresas que venían de Centroamérica y se les da exactamente el mismo trato que a la empresa nacional, ¿verdad? Las empresas que no están dentro de esos tratados tienen un trato diferenciado realmente porque pagan un poco más. Es en cuanto al pago, no en cuanto a otra cosa. Pero ellos ejecutan proyectos de mayores montos que los de nuestras empresas pequeñas, ¿verdad? ¿Por lo menos de cuánto sería un estimado? Pues no hay un monto establecido, pero ya estamos hablando de 20 millones de dólares para arriba. Me atrevería a decir yo que ya son empresas extranjeras las que están ya interesadas en ejecutar, extranjeras en ejecutar en nuestro país. Y en el marco de toda esta globalización, que ahora también vemos que empresas extranjeras llegan, el caso del Centro Cívico Gubernamental, cuya ejecución está por parte de una empresa mexicana, usted me habla de la oportunidad que demandan algunos profesionales de la ingeniería civil. Se han traído muchos supervisores de obra, ahí hay ingenieros civiles del extranjero. ¿Les están dando la oportunidad o se les están abriendo los espacios que requieren para que el hondureño también trabaje o han encontrado dificultades? Mire, hasta donde yo tengo conocimiento, al inicio se empezó y el colegio buscó un acercamiento con las personas que están construyendo el Centro Cívico Gubernamental para buscar esos espacios para los ingenieros civiles hondureños. Se llegó a un entendimiento y han dado participación a nuestros colegas también. Tenemos un tema ahí que revisar en cuanto a que se esté pagando o no el arancel de honorarios mínimos profesionales, que eso sí ya es parte de lo que nosotros vamos a hacer como junta directiva una vez que asumamos. ¿Cómo está la relación con las alcaldías, que también tiene mucha disponibilidad económica para la ejecución de obras de pequeña y gran envergadura? Sí, recuerde, la ley de municipalidades establece que las alcaldías deberían de tener un ingeniero civil o arquitecto debidamente colegiado. Las principales alcaldías sí los tienen. La alcaldía de Tegucigalpa tiene bastante población de ingenieros civiles, la de San Pedro Sula también, empleados en sus alcaldías. Le puedo decir, por ejemplo, la de Comayagua, entonces la de La Ceiba también. Este tipo de alcaldías están respetando la contratación hasta cierto punto. Pueden tener un ingeniero, pero también tienen personas que ejercen ilegalmente en el mismo departamento. Entonces, creo que no se da con Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero con el resto de alcaldías sí se da esas personas. Usted va al catastro, las actividades de catastro son específicas de nuestra profesión, son atribución de nuestra profesión. Y usted encuentra personas ahí que no son ingenieros civiles ejerciéndolo. Entonces, es que depende mucho también de la alcaldía y del tamaño de la misma, ¿verdad? Las grandes alcaldías sí tienen ingenieros civiles, pero las pequeñas no están respetándolo. Y existen programas para asesorar, porque, bueno, me toca el tema de catastro, muchas con el ordenamiento vial, lo ideal es un ingeniero o un estudiante ya en su etapa final que tenga un conocimiento claro si es que se pretende tener un orden en el país. Sí, de hecho, nosotros a través de lo que es la Fiscalía del Colegio siempre se ha brindado la asesoría en las oportunidades que nos han pedido participación. De hecho, yo recuerdo que en la vez anterior que fui presidenta del colegio, la alcaldía de Santa Lucía se acercó y se le brindó mucha asesoría como gremio a las alcaldías para este tipo de contrataciones, para este tipo de perfiles de qué podían hacer, cómo podían mejorar sus departamentos de catastro. Esta
Está con nosotros esta noche al banquillo la ingeniero civil Claudia Zúñiga Rodríguez. Una pausa, en breve continuamos. Probar un tipo para poder financiar un proyecto de vivienda, tiene que contar con la seguridad de que le va a poder proveer de agua a la persona, a las viviendas, a la población que va a meter en ese tipo de proyectos. Entonces, también se ven afectados hasta cierto punto este tipo de permisología que deben cumplir los desarrolladores, y son parte de los problemas que tienen que desarrollar que enfrentar los desarrolladores de vivienda, ¿verdad? Seguimos al banquillo con la ingeniera Claudia Zúñiga. Usted ha sido catedrática, ha sido formadora de profesionales de la ingeniería. ¿A partir de qué momento ya está listo? ¿O hay que esperar esa formación, en la calle? Sí, esa formación. Usted sale con el conocimiento. El conocimiento usted sale con él, pero realmente la formación la adquirimos en el día a día, en el campo. Yo recuerdo que cuando yo me gradué, empecé a la semana a trabajar en Urbanizaciones Hasbun, y ahí trabajé 5 años de mi vida, y me tenían en gabinete y yo quería salir al campo, y yo decía, yo quiero salir al campo, porque realmente en el campo es que complementamos lo que adquirimos en la universidad, ¿verdad? ¿Qué tanto ha avanzado la industria de la construcción en el país? Ahora mismo hay mucha construcción vertical. Nos estamos adaptando los hondureños no solo a oficinas, sino a vivienda en este nuevo sistema, ingeniera. Sí, recuerde que tenemos un déficit habitacional enorme, que ha venido también creciendo de la mano con las construcciones horizontales. Los regímenes de construcciones horizontales están a la orden del día, ¿verdad? Tenemos apartamentos, ya no solamente oficinas, sino que también residencias, y han estado creciendo. También creo que han sido ese tipo, porque ya lo que es el régimen de propiedad horizontal está más orientado a una población ya de clase media alta a alta. No tenemos este tipo de regímenes para construcciones, para población de clase media baja. No tenemos mucho. He escuchado algunas ideas de algunos profesionales de la ingeniería que pretenden entrar a la vivienda ya para la clase media baja. Entonces, es decir, sigue la mayor parte del hondureño viviendo, cuando tiene la oportunidad y se le presenta una opción de construir en la casa o en la residencia común. Exacto. Tenemos los proyectos. Este gobierno ha desarrollado proyectos de viviendas de interés social. Yo superviso uno de ellos, que es uno de los proyectos piloto, que ya está terminando aquí por la zona de Yaguacire, de la represa de Concepción, que eran 190 casas. Ya estamos en etapa final. Y estas casitas son lotes de 200 varas en promedio, y casitas de 45 metros cuadrados, que es la vivienda de 2 habitaciones, pero son casas muy bonitas, y realmente se nota la necesidad y la demanda que hay de vivienda por parte de la población hondureña. Ingeniera Zúñiga, ¿qué planificación y al mismo tiempo orientación están dando los ingenieros civiles a las grandes obras que se están desarrollando en el país ante la escasez de agua que ahora vivimos? Porque sí se está presentando ese déficit. ¿Cómo llevar estos proyectos? Sí, mire, el tema de Tegucigalpa es un tema urgentísimo en cuanto a las represas. Estamos desfasados con las necesidades, ya los sistemas de abastecimiento que tenemos ya no dan abasto para la dotación que se necesita. Esto ha sido algo que el alcalde de Tegucigalpa lo ha mencionado en varias de sus presentaciones. Sin embargo, yo sé que está el proyecto San José, que es uno de los proyectos para los cuales yo sé que no se tiene plata, porque es muy millonario, mucha plata la que se necesita, y se andaban buscando inversionistas, porque el problema del agua, usted sabe, sin agua no hay vida, y el agua necesitamos nuevas represas para que abastezcan la capital, y que es la que creo que está más en carácter de emergencia, ¿verdad? ¿Qué cuidado se debe tener?
¿qué opinión tienen los ingenieros civiles para no hablar de una industria florescente que está floreciendo, que está muy bien, pero con esa dificultad que se encuentra en muchos proyectos habitacionales? Que se tiene la obra, pero se carece de ese servicio público fundamental. De hecho, eso es una de las condicionantes. Por ejemplo, yo le puedo decir, en el sector bancario en el que yo estoy, para aprobar un tipo para poder financiar un proyecto de vivienda, tiene que contar con la seguridad de que le va a poder proveer de agua a la persona, a las viviendas, a la población que va a meter en ese tipo de proyectos. Entonces, también se ven afectados hasta cierto punto este tipo de permisología que deben cumplir los desarrolladores, y son parte de los problemas que tienen que desarrollar que enfrentar los desarrolladores de vivienda, ¿verdad? En el desarrollo de todas estas obras, a nivel de la supervisión que desarrollan, ¿dónde sí hay una posibilidad de construir sin que falte este servicio público, le insisto, clave para el hondureño? En las zonas fuera de la capital. Es que recuerde que la migración hacia la capital... Pero todo nos gusta, o vemos Tegucigalpa, Valle de Sula. Sí, están siendo, el Valle de Sula es menos afectado por la escasez de agua, cuidan un poco más el líquido. Yo miro que Tegucigalpa no cuidan el líquido, no tienen todavía conciencia de la necesidad. Usted pasa por muchos lugares y ve desperdicios de agua. Entonces creo que esa parte de concientización de la población, no estamos hablando de la ingeniería, sino de la población en general, en cuanto al cuidado que se deben tener las reservas, la parte ambiental es muy importante. O sea, sí hay instituciones que se dedican a querer concientizar a la población misma, pero también hay parte que no la están asimilando. O sea, la población no cuida el líquido como tal, y estamos viendo los racionamientos. Usted puede ver cuántos racionamientos tenemos aquí en el país y sobre todo en la capital. Entonces sí, este es un problema que tiene que atacarse. La parte de la planificación tiene que ver también, y en la ingeniería de ambas ramas, lo que es planificación y lo que es también los diseños de los sistemas de agua potable, son parte de nuestro ser, ¿verdad? Bueno, me ha mencionado la palabra planificación, al mismo tiempo diseño. Ustedes tienen una cercanía con los arquitectos, de hecho estuvieron unidos en su tiempo. Sí, fuimos un solo gremio, nacimos como un solo gremio. En el año 64 se creó nuestra ley orgánica y decía ingenieros civiles y arquitectos. Luego ellos pues decidieron formar su propio colegio, pero nuestras leyes son bien similares. Si no, me atrevería a decir que son casi ¿Y mantienen esa buena relación o existe ese celo? Siempre creo que ha existido un celito ahí, pero en los últimos años hemos trabajado de la mano con los colegas, con los arquitectos. Yo los miro como nuestro complemento, como las personas con las que podemos trabajar bien, ¿verdad? Pero sí ha existido un recelo, siempre ha existido. En el transcurso de los 55 años, creo que esa separación se dio por ese recelo. Le consulto esto, ingeniera Zúñiga, porque se está desde la óptica de los ingenieros civiles planificando y diseñando adecuadamente, y nos vamos a quedar en Tegucigalpa, donde hemos visto un desarrollo de obras de infraestructura muy frecuente en los últimos años. ¿Qué piensan? Yo creo que no estamos trabajando planificadamente. O sea, sí hemos visto el crecimiento, pero falta más participación de nuestros profesionales en este tipo de crecimiento. O sea, es cierto que hay empleados en la alcaldía, pero creo que falta la integración y esa planificación. No creo que se haya dado esta construcción y este crecimiento de proyectos de forma organizada, ni que se haya planificado esto como debió hacerse para integrar la ciudad. ¿Se ha mejorado? Sí se ha mejorado, pero no ha sido de forma ordenada. ¿Qué modificaciones requiere una ciudad con la geografía de Tegucigalpa, que debemos decir es totalmente accidentada? Sí, esta topografía nuestra es realmente
decía cuando recibí mi especialización en bienes raíces, decía uno de nuestros catedráticos que esta es de las pocas ciudades que todas las ciudades crecen hacia la parte norte de la misma. Tegucigalpa crece hacia la parte sur, es atípico. El crecimiento nuestro se va dando hacia la parte sur, y si usted se fija, el crecimiento también ahorita se está dando hacia las afueras. Está Tatumbla, está El Chimbo, Santa Lucía, Valle de Ángeles. Estas son las zonas de crecimiento hacia el cual nuestros pobladores están saliendo. Poco hacia Marateca. Poco. Y se debe más que todo, y eso también lo analizábamos cuando estaba estudiando mi especialidad, lo decía el maestro, en base a la población que después del MICH fue trasladada hacia aquella zona, y que también tiene un alto índice de riesgo social. Están con nosotros esta noche al banquillo la ingeniera Claudia Zúñiga Rodríguez. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con la ingeniera Claudia Zúñiga Rodríguez, candidata a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Siempre se han quejado por la tramitología para edificar obras, para desarrollos de proyectos, etcétera. ¿Sigue eso? Sí, sí sigue el problema de la tramitología. La burocracia no la hemos podido erradicar. De hecho, yo le puedo decir que tramité para algunos clientes permisos de construcción, que cambie esto, que cambie aquello, y nos lleva, un cliente lo tuve 8 meses para un permiso de construcción, ¿verdad? Que ya estaba pensando yo que el cliente se me va a ir porque ya nos pedían demasiadas documentación. Se ha dicho que piden, y así descaradamente, me da y le ayudo. ¿Les ha pasado eso, ingeniera Zúñiga? A mí en lo personal no, pero conozco varios colegas que sí han enfrentado la parte de solicitud de dinero. No le podría decir si en el periodo actual, pero sí en los anteriores se comentaba mucho en nuestras asambleas cuando los ingenieros llegan y ponen sus quejas. Como le digo, en lo personal no lo he tenido, pero yo sé que en muchas instituciones los colegas llegan y ponen sus denuncias al colegio, informando de que para poder ejecutar proyectos tienen que pagar ese tipo de ¿Cómo pretenden cambiar todo esto a nivel del gremio? Por eso la parte de fiscalía nuestra es muy importante. Las denuncias son básicas, ese tipo de denuncia, y nosotros hemos tenido incluso convenios en la parte con la parte de las instituciones que son contraloras, en las que se les ofrece a los agremiados que no se les va a decir quiénes son las personas que ponen las denuncias. Entonces, esa parte, en la medida que el colega se sienta acuerpado por el gremio, que puede poner una queja y se le va a dar seguimiento y se le va a proteger para no afectarlo, entonces ese es parte de lo que nosotros pensamos implementar y apoyar al agremiado en darle seguimiento. Lo común que llega y con la experiencia vivida en el periodo que usted dirigió el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿qué es? Aquí es la solicitud la tramitología de lo que estamos hablando. O sea, yo le meto su permiso y se lo saco más rápido. Si usted me da X cantidad de dinero, eso, como le digo, sí se ha dado. No solamente eso, usted recuerde que hay muchas instituciones que también dan permisos, no solamente las alcaldías, que son los permisos de construcción, que son las que nos atacan directamente. Hay varias instituciones que emiten constancias, entonces ese tipo de cosas sí se siguen dando, aunque no lo querramos decir a gritos, pero sí se siguen dando, ¿verdad? Y con relación a los países de la región donde se afinca mucho la competencia, ¿cómo están? Nosotros somos de los países, los colegios profesionales, por ejemplo, El Salvador no cuenta con un colegio profesional, pero
tiene una asociación nada más de ingenieros, no tienen la ley de colegiación profesional obligatoria que tenemos nosotros. Estamos casi con todo Nicaragua, aunque Nicaragua por su situación política ha salido mucho de las empresas que nosotros habíamos migrado, o sea, empresas hondureñas se habían ido hacia Nicaragua, con el problema político se han retirado de allá, han retornado al país. Hubo un momento en el que estas empresas eran bienvenidas y era un poco más sano la situación que en nuestro país. Un trámite de esto, si se hace con la documentación en regla y no se presentan trabas, ¿debería salir en cuánto tiempo o es la aspiración de ustedes como profesionales de la ingeniería? 15 días. 15 días, póngale un mes exagerando por las reuniones que tienen que tener las organizaciones, las mismas instituciones que evalúan y hacen. Pero una vez que tenga 15 días no debería de pasar de esto, ¿verdad? Ingeniera Zúñiga, el domingo deciden. Hay dos aspiraciones o dos planillas. Así es. El domingo ya para nosotros, pues como le decía, termina nuestro proceso que inició... para nosotros inició a partir de la inscripción que fue el 30 de mayo. Hemos estado haciendo un trabajo arduo como planilla, hemos visitado las principales ciudades de nuestro país, hemos ido a Choluteca, hemos ido a Ciguatepeque, hemos ido a varias de las instituciones, a San Pedro Sula. Tenemos un buen representante en el área de La Ceiba y aquí hemos ido a las principales instituciones que tienen ingenieros empleados. Yo sé que nosotros somos la mejor opción, no dudo de eso, tenemos un equipo conformado de la mejor manera, tenemos un equilibrio en lo que es experiencia y nuevas caras, no todos son caras antiguas, queremos dar esa transferencia de conocimiento a los nuevos para que el colegio siga su curso normal y pueda ser heredado a nuevas generaciones. Y podamos seguir creciendo y saquemos el gremio de la situación en la que la tenemos. ¿No hay reelección? Nosotros sí permitimos reelección, solamente que no en periodos continuos, sino en periodos alternos. La votación arranca este domingo a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, y en esta oportunidad vamos a tener urnas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Es común en estas elecciones gremiales, pasa en muchos colegios que a última hora, previo a votar, están pagando para que se habilite al agremiado. ¿Qué establece el reglamento de ustedes? Nuestro reglamento de elecciones establece que se puede pagar hasta el día viernes antes de la elección, o sea que se tiene hasta el día de mañana para ponerse al día con sus obligaciones. A veces el Tribunal Electoral decide extender el periodo hasta el mediodía del día siguiente, pero ya una vez que se emite y se pega el listado en las principales sedes, esas son las personas habilitadas a votar. ¿Cuál es el gran reto, el compromiso que asume en esta lucha gremial que finaliza el domingo? El gran reto es la defensa del ejercicio de la profesión. Nuestro programa de trabajo es un programa de trabajo que es viable, es realizable en 2 años. Sabemos que el colegio no lo vamos a arreglar en 2 años, tenemos que empezar por esto y andamos buscando dar un inicio, porque si no lo damos nosotros, nadie más lo va a hacer. La votación, ingeniera Zúñiga, es por planilla. ¿Se elige de esa forma o el voto es individual por cada cargo? Es individual por cargo, es por puesto. Usted puede escoger entre ambas planillas el puesto. Eso sí, si lo repite, es un voto nulo, igual que en nuestra ley electoral de país, ¿verdad? Es decir, podrían tener seguramente planillas integradas para el próximo periodo. Sí, sí se puede dar. El histórico de las últimas 4 elecciones ha sido planillas completas. Es decir, funciona el voto en plancha, que es famoso en la elección democrática de Honduras. Sí, y fíjese que yo creo que no es porque se pida, no es porque hayan ido a votar en plancha, sino porque han sido integradas y las propuestas de las planillas son las que convencen. O sea, el programa de trabajo es uno solo. Cuando quedan integradas se empieza a discutir, pero yo traía otro programa de trabajo, o a veces queda la cabeza sola, que ya se ha dado.
y el programa de trabajo de quién, porque la cabeza sola, pero los otros traían otra idea de lo que se iba a hacer. Entonces, tal vez en ese sentido es que la gente ha decidido, porque las propuestas de los programas de trabajo, los planes de trabajo son los que los han convencido. Ingeniera, agradezco. Mucho gusto y muchas gracias. Buenas noches. Con nosotros esta noche al banquillo la ingeniera civil, candidata a la presidencia de este colegio, Claudia Zúñiga Rodríguez. Por su sintonía, muchas gracias.